Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? María Laura, bienvenidos. Espero que estén todos muy, muy bien. En este video, que en realidad es un audio, voy a comenzar a narrarles y a leerles algunos fragmentos de un libro que le voy a dejar el link abajo en la descripción, que habla de registros akáshicos según las lecturas de Edgar Cayce. Me parece un libro muy interesante, más allá de ser yo lectora de registros y maestra de registros, para que cada uno comience a discernir desde el punto de vista de diferentes autores y colaborar con el discernimiento de cada uno. Es por eso que voy a comenzar a leer sin interpretar desde mi punto de vista este material y con el deseo de que ustedes, eh, si ya han comenzado a explorar, continúen explorando diferentes tipos de autores y de información, no solamente en el caso de registros akáshicos, sino del material en que ustedes y el conocimiento que ustedes estén interesados en adquirir, y a las personas que estén deseosos de escuchar y qué opiniones tomar y cuáles no, sino ejercer su propio raciocinio, su propio discernimiento, cerebro, corazón, corazón, cerebro, uniendo estos dos. Así que los dejo y comenzamos con la primer parte de este fragmento. Nos vemos en el siguiente. Bye. No es exagerado afirmar que la computadora ha transformado y sigue transformando el planeta, ya sea tecnología, transporte, comunicación, educación o entretenimiento. La era de la computadora ha revolucionado el mundo y las formas en que nos entendemos e interactuamos unos con otros. Ningún segmento moderno de la sociedad no se ha visto afectada, y todavía este vasto complejo de sistemas informáticos y base de datos colectivas no puede comenzar a acercarse al poder, la memoria o la capacidad de registro omnisciente de los registros akáshicos. Para facilitar la comprensión, los registros akáshicos o el libro de la vida pueden ser comparados con el sistema de supercomputadora del universo. Akasha proviene del sánscrito, una palabra que significa espacio limitado, y se equipara al almacén central de todos, la información para cada individuo que ha vivido alguna vez. Más que un depósito de eventos, los registros akáshicos contienen cada acción, palabra, sentimiento, pensamiento e intención que ha ocurrido en cualquier momento de la historia del mundo. Mucho más que un simple almacén de la memoria, estos registros akáshicos son interactivos. Tienen una gran influencia sobre nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones, nuestros sentimientos y sistema de creencias, y los potenciales y probabilidades que atraemos hacia nosotros. Los registros akáshicos contienen la historia de cada alma desde los albores de la creación. Estos registros nos conectan a cada uno de nosotros. Contienen el estímulo para cada símbolo arquetípico o historia mítica que alguna vez haya tocado profundamente patrones de comportamiento y experiencia humana. Han sido la inspiración de sueños e invenciones. Nos atraen o nos repelen unos de otros. Ellos moldean y dan forma a los niveles de la conciencia humana. Son una porción de la mente divina. Ellos son el juez imparcial y el jurado que intentan guiar, educar y transformar cada individuo para llegar a ser lo mejor que él o ella puede ser. Ellos encarnan una siempre cambiante matriz fluida de posibles futuros que se vuelven potenciales a medida que interactuamos y aprendemos de los datos que ya se han acumulado. Akasha es uno de los principios cósmicos y es una materia plástica, creada en su naturaleza física. Inmutable es un principio superiores. Es la quinta esencia de todo posibles formas de energía, material, psíquica o espiritual, y contiene en su interior mismo los gérmenes de la creación universal que brotan bajo el impulso del espíritu divino. Así los describe Elena Blavatsky, rusa, inmigrante mística y fundadora
de la Sociedad Teosófica. Ella dice que los registros akáshicos son mucho más que simplemente una cuenta de datos estáticas que pueden ser recogidos por algún ser humano sensible. Rudolf Steiner, filósofo, educador y fundador, nacido en Austria, de la Sociedad Antroposófica, poseía la habilidad de percibir información entre más allá del mundo material y ese mundo espiritual, que era tan real para él como el mundo físico era para los demás. Steiner afirmó que la capacidad de percibir ese otro mundo podría desarrollarse, permitiendo a un individuo ver eventos e información tan concretas como el presente. El hombre puede penetrar hasta los orígenes eternos de las cosas que se desvanecen con el tiempo. Un hombre amplía su poder de cognición de esta manera si ya no está limitado a la evidencia externa en lo que respecta al conocimiento del pasado. Entonces él puede ver en los acontecimientos lo que no es perceptible a los sentidos, esa parte que el tiempo no puede destruir. En términos de ideas contemporáneas, quizás la fuente más extensa de información sobre los registros akáshicos proviene del trabajo de Edgar Cayce. Durante 43 años de su vida adulta, Edgar Cayce tuvo la capacidad de acostarse en un sofá, cerrar los ojos, cruzar las manos sobre el estómago y ponerse en una especie de estado alterado en el que prácticamente cualquier tipo de información estaba disponible. Cuando se le preguntó sobre la fuente de su información, Cayce respondió que había esencialmente dos. El primero era la mente subconsciente del individuo para quien estaba dando la lectura, y la segunda eran los registros akáshicos. En una descripción más detallada, al leer estos registros, Cayce declaró: sobre el tiempo y el espacio se escriben los pensamientos, los hechos, las actividades de una entidad, las relaciones con su entorno, su influencia hereditaria. Por lo tanto, como se le ha llamado a menudo, el registro es el libro de recuerdos de Dios. Y cada entidad, cada alma, como las actividades de un solo día de una entidad en el mundo material, hace lo mismo bueno, malo o diferente, dependiendo de la aplicación de sí mismo, de la entidad hacia aquello que es la manera ideal para el uso del tiempo, de la oportunidad y de la expresión de aquello por lo cual cada alma entra en una manifestación material. La interpretación, entonces, tal como se presenta aquí, es con el deseo y la esperanza de que abriendo esto para la entidad, la experiencia puede ser de ayuda y optimismo. La interpretación, entonces, tal como se presenta aquí, es con el deseo y la esperanza de que abriendo esto para la entidad, la experiencia puede ser de ayuda y optimismo. Al hablar del libro de la vida, Cayce afirmó que era el registro de Dios, de ti, tu alma interior y el conocimiento de la misma. En otra lectura, se le pidió a Cayce que explicara la diferencia entre el libro de la vida y los registros akáshicos. Le preguntaron: ¿qué significa el libro de la vida? Él responde: el registro que la propia entidad individual escribe sobre la madeja del tiempo y espacio, a través de la paciencia, y se abre cuando el yo se ha sintonizado con el infinito, y puede ser leído por aquellos que sintonizan con esa conciencia. Le preguntan: ¿el libro de los recuerdos de Dios? Él responde: este es el libro de la vida. Le preguntan: ¿y los registros akáshicos? Él responde: los hechos por él particular, como se acaba de indicar. Las lecturas de Edgar Cayce sugieren que cada uno de nosotros escribe la historia de nuestra vida a través de nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras interacciones con el resto de la creación. Esta información tiene un efecto sobre nosotros en el aquí y ahora. Los registros tienen tal impacto en nuestras vidas y los potenciales y probabilidades que atraemos hacia nosotros que cualquier exploración de ellos
no puede dejar de proporcionarnos visiones en la naturaleza de nosotros mismos y nuestra relación con el universo. Hay muchos más en nuestras vidas, nuestras historias y nuestra influencia individual sobre nuestro mañana de lo que quizás nos hayamos atrevido a imaginar. El mundo tal como lo hemos percibido colectivamente no es más que una débil sombra de la realidad. Este libro ha sido compilado con la esperanza de dar a las personas un vistazo más allá de esa sombra. Entonces, la pregunta natural del ente, a partir de lo dado, es: ¿a partir de qué fuente o cómo se lee tal registro de las actividades en el pasado? ¿Cómo puede uno mismo saber que se está dando un registro verdadero de las actividades en un periodo, del cual no hay palabra escrita de la historia? Sin embargo, la entidad misma ve y se le enseña y está estudiando los registros que están escritos en la naturaleza, en las rocas, en los cerros, en los árboles, en lo que se denomina el registro genealógico de la naturaleza misma. Igual de cierto, entonces, es el registro que la mente hace sobre la película de tiempo y espacio en las actividades de un cuerpo con su alma, que está hecha a la imagen del hacedor, siendo entonces espíritu en su forma sobre los registros en tiempo y espacio. Imagine tener un sistema informático que realiza un seguimiento de cada evento, pensamiento, imagen o el deseo que alguna vez había transpirado en la Tierra. Imagínese también que en lugar de simplemente una compilación de datos escritos y palabras, este sistema contiene innumerables cintas de video e imágenes, proporcionando al espectador un relato presencial de todos ellos. Eso había sucedido alguna vez dentro de cualquier marco de tiempo histórico. Por último, imagina que esta enorme base de datos no solo realiza un seguimiento de la información desde una perspectiva objetiva, sino que también mantiene las perspectivas y emociones de cada individuo evolucionado. Por increíble que parezca, esta descripción ofrece una representación bastante precisa. Edgar Cayce, quien ha sido llamado el psíquico más documentado de todos los tiempos, como así un místico del siglo XX, ayudó a miles de personas a través del uso de su notable capacidad intuitiva. Durante más de 40 años, Cayce dio lecturas, utilizando los registros akáshicos como su principal recurso material. El talento esencial de Cayce era su habilidad para acceder y describir información de estos registros, información que permitía a las personas descubrir todo, desde su propósito esencial en la vida a la causa subyacente de un problema de larga data. Era un recurso de información, afirmó Cayce, que estaba y está disponible para todos. En un esfuerzo por describir cómo esto es factible, Edgar Cayce afirmó que es posible para que las personas se sintonicen con los registros akáshicos de la misma manera que una radio podría construirse para sintonizar ondas de radio. Aunque los registros no son físicos en naturaleza, un individuo en sintonía puede oír, leer y experimentar la información. Los registros del mundo mental podrían compararse con una sala del cine del mundo físico. Esta película podría reproducirse en un esfuerzo por comprender lo que había ocurrido en la experiencia de un individuo en cualquier periodo, en cualquier momento, o mientras estaba en cualquier lugar en la historia. También, dentro de estos datos, había un registro de lecciones aprendidas, oportunidades perdidas, faltas adquiridas y experiencias ganadas. Más adelante en el libro se menciona lo siguiente. Continúo. Los registros akáshicos lo son, pero explicó cómo se escriben y aclaró cómo el individuo podría acceder a la información. Aparentemente, cualquier tipo de esfuerzo
ya sea acción, pensamiento, deseo o hecho, crea algún tipo de vibración. Esta vibración produce una marca, lo que Casey llamó la madeja del espacio y el tiempo, y está de alguna manera permanentemente identificado con el individuo responsable. A pesar de ser invisible, es una energía etérica que es tan evidente para un ente sensitivo como lo es la palabra impresa. Cuando existe el pensamiento o la actividad del cuerpo en cualquier ambiente particular, esta misma actividad produce las impresiones sobre el alma. En cuanto a los registros hechos por tal actividad, estos se escriben sobre lo que es conocido como tiempo o espacio, tanto en la forma o manera como son los mensajes que son de naturaleza familiar para el cuerpo en su actividad presente. Sin embargo, para complicar nuestra capacidad de comprender y trabajar con estos registros, Casey explicó a su esposa, Gertrude, en una lectura, que es muy posible que cualquier persona que intente leer los registros, un psíquico, un individuo sensible, la entidad en sí misma, etc., puede malinterpretar la información. Percibir la base de datos akáshicas es aparentemente sombreado por la experiencia mental y los antecedentes de la persona que lee la información, a menos que la intención sea totalmente desinteresada y deseosa de ser de ayuda. En otras palabras, dos individuos podrían adquirir interpretaciones muy diferentes de los mismos registros debido a sus propios sistemas de creencias, antecedentes, experiencias y motivos personales. La pregunta podría ser, ¿cuál es el propósito de los registros akáshicos en primer lugar? En pocas palabras, la respuesta es hacer un seguimiento y ayudar con la vida personal de cada alma, su crecimiento y transformación. Más allá de ese concepto está la premisa de que cada individuo crea a propósito como un alma para convertirse en un compañero del Creador. Confirmando las escrituras, según las lecturas de Casey, fuimos creados en imagen de Dios y por lo tanto nuestro estado natural es espíritu. La vida no comienza en el momento del nacimiento físico, sino que hubo una experiencia en el espíritu anterior a la fisicalidad. Dios dio a cada alma completa la libre elección y oportunidad para encontrar expresión, para encontrarse a sí mismos, por así decirlo. Porque las almas son creadas a la imagen de Dios. Sería solo a través de un proceso de experiencias personales, una lección que lleva a otra y luego a otra y luego a otra, que la voluntad de Dios, que podrían ganar su propia individualidad, siendo verdaderamente una parte de Él y sin embargo individuos por derecho propio. Una vez que han descubierto su individualidad, volverían una vez más en conciencia para ser sus compañeros y creadores. Desde la perspectiva de Casey, aunque actualmente estamos teniendo una experiencia física, nuestros cuerpos son simplemente un hogar temporal. Así como se desecha un automóvil cuando el dueño ya no lo encuentra útil, también nuestros cuerpos son dejados de lado cuando han cumplido su función. No somos cuerpos físicos con alma, sino espíritus, seres espirituales que resultan tener una existencia física. Si esto es cierto y somos fundamentalmente seres espirituales, entonces podríamos preguntarnos, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? La respuesta propuesta por la información de Casey es que esencialmente estamos reuniendo experiencias. Según las lecturas, el alma, de naturaleza básicamente creativa, anhela encontrar autoexpresión. De hecho, la pregunta esencial, planteada repetidamente por el alma, podría ser: ¿quién soy yo?
Esta pregunta se aborda de infinitas maneras, ya que cada alma elige experiencias concretas para encontrarse a sí misma. El alma adquiere conocimiento de primera mano no solo sobre su propia identidad, pero también aprende cómo las elecciones conducen a ciertas experiencias. El tiempo, las experiencias del alma y el conocimiento adquirido conducirán a la sabiduría. Inevitablemente conducirá a la compasión y finalmente el amor será el resultado final. En este punto, el alma conocerá su identidad individual, así como su verdadera relación con Dios. El alma habrá llegado a comprender que su esencia primaria y la de Dios son uno y el mismo: amor. Así, de forma innata, la entidad está siempre deseando probar algo nuevo, porque la verdad en cualquier clima es siempre la misma, es ley, y el amor es ley, y la ley es amor. El amor es Dios, Dios es amor, es la conciencia universal, el deseo de expresiones armoniosas para el bien de todo. Esa es la esencia en el hombre. Si hay aceptación de la forma y manera tales pueden ser aplicados, primero en el propósito espiritual y luego en la aplicación mental. En esencia, la vida es una aventura de experiencias en la que un individuo se desafía para ser una mejor persona por haber tenido esas experiencias. Una experiencia por sí sola no determina quién es el individuo como persona, sino cómo el individuo elige enfrentar esas experiencias. Desde la perspectiva de la reencarnación, el crecimiento de un individuo se basa principalmente en lo bien que él o ella se ocupa de las oportunidades y circunstancias que se presentan en el día a día. Desafortunadamente, con demasiada frecuencia, la reencarnación ha sido mal interpretada como un viaje fatalista a través de sus experiencias y relaciones, que un individuo, debido a su karma, realiza. Con este enfoque, las elecciones hechas en el pasado, de alguna manera, han grabado en piedra el futuro y la vida es simplemente un proceso de pasar por los movimientos. Este definitivamente no es el enfoque de Cayce para la reencarnación y el karma, en el que cada vida es una de oportunidades casi ilimitadas. En un momento, Edgar Cayce afirmó que estos enfoques de la reencarnación no tuvieron en cuenta la importancia del libre albedrío. Desde su perspectiva, los individuos son participantes muy activos en sus viajes de vida, y no simplemente observadores reacios en algún momento. La palabra karma es un término sánscrito que significa obra, hecho o acto. También puede ser interpretado como causa y efecto. La idea de que el karma puede definirse como memoria no es realmente una deuda que hay que pagar, ni es necesariamente un conjunto de circunstancias específicas que debe ser experimentada por hechos o fechorías del pasado. Karma es simplemente patrones de memoria. Es un conjunto de información almacenada en el akáshico. Registros que el subconsciente utiliza en el presente. Tiene elementos que son positivos, como también las que parecen negativas. Por ejemplo, una afabilidad inmediata hacia un individuo recién conocido es tan probable que sea kármico como lo es también conocer a un animal que forme parte de nuestras vidas. Sin duda, esta memoria subconsciente tiene un efecto y una influencia sobre cómo pensamos, cómo reaccionamos, lo que elegimos, incluso cómo mirar. Pero el componente del libre albedrío siempre está a nuestro alcance. En un aspecto, esta idea de karma como memoria se puede desglosar aún más para que poseamos memoria en términos de deseos que hemos traído
con nosotros del pasado. La memoria en términos de situaciones que aún pueden necesitar ser aprendidas e incluso memoria en términos de patrones que seguimos eligiendo experimentar, pero en términos muy simples puede entenderse como memoria. Aunque la memoria está ahí, la libertad de elección le permite a un individuo determinar el camino que él o ella toma en esta vida presente. En términos prácticos, es posible que no siempre podamos entender por qué una determinada situación fue atraída hacia nosotros, y de hecho el por qué puede no ser de importancia primordial. Lo importante es cómo elegimos responder. Al dar las interpretaciones de los registros escritos o impuestos o impresos sobre la madeja del tiempo y el espacio, o los registros akáshicos en el libro de Dios de los recuerdos, entonces encontramos que elegiríamos de estos registros aquel que se aplicara en la experiencia. Traerá una mejor interpretación del cómo y por qué hay ciertos impulsos latentes y manifestados en las habilidades de la entidad en el presente, que si se aplican de una manera constructiva y creativa, puede traer una mejor habilidad de la entidad para aplicarlo. Independientemente del ciclo que haya surgido en la vida de uno, el alma experimenta constantemente. Reconoce las consecuencias de sus elecciones anteriores. Este concepto se expresa en la Biblia y en la terminología popular como lo que siembras debes cosechar. Y generalmente se etiqueta como lo similar atrae a lo similar por los estudiantes de reencarnación. Esto esencialmente significa que los individuos llegan a experimentar por sí mismos los efectos que han tenido sus elecciones anteriores. En lugar de estar predestinados, los individuos siguen estando en control de sus vidas y sus percepciones a través de cómo eligen responder a las situaciones que han atraído hacia sí mismos. En última instancia, todas las experiencias son para uno crecimiento personal. Vale la pena señalar que el crecimiento del alma puede ocurrir incluso cuando un individuo ha hecho la elección equivocada. Por ejemplo, en un caso que será explorado en mayor profundidad en el próximo capítulo, una mujer obviamente había tomado la decisión equivocada cuando se casó con su primer marido. Sin embargo, esa elección le permitió a ella y a su esposo tanto superar ciertos patrones que se habían originado 200 años más temprano. Aunque había que lidiar con la memoria o el karma del pasado, podría haber sido superado de una manera más fácil. Las lecturas a menudo sugerían que era mejor hacer una elección errónea que estar ocioso y no hacer nada, porque el desarrollo del alma solo era posible a través de movimiento, crecimiento y actividad. En la cosmología de Cayce, la riqueza de experiencias del pasado de cada alma actúa como memoria subconsciente en el presente. Al llegar a un acuerdo con esa memoria, que se manifiesta a través de cosas tales como los propios deseos, sentimientos, atributos, incluso los miedos, las fallas y las deficiencias se pueden superar y los talentos y habilidades se pueden expresar. En cuanto a las relaciones personales, Edgar Cayce afirmó que nunca conocemos a nadie por casualidad, ni tenemos nunca una conexión emocional, sea positiva o negativa, con otra persona por primera vez. Las relaciones son un aprendizaje continuo y un proceso experiencial. En otras palabras, retomamos nuestra relación con otra persona. Como en un ejemplo de los archivos de Cayce, a dos personas se les dijo que estos dos alguna vez han estado juntos y han experimentado todas las relaciones imaginables de padre e hija, empleada y empleadora, madre e hijo, a marido y mujer. En otro ejemplo, a una mujer se le dijo que parte de la razón por la cual su esposo era tan controlador y exigente era porque él la había comprado en una vida anterior. Cayce dijo, él te compró,
¿No actúa así a veces? A lo que la mujer respondió, seguro que sí. La naturaleza y el desarrollo continuo de todas las relaciones son una porción de lo que se registra en los registros akáshicos. Un giro interesante en la idea de que los individuos se encuentran constantemente con otros miembros de su vida. La teoría que han construido previamente en las relaciones entre sí es que realmente no es karma entre las personas. En cambio, solo hay karma con uno mismo. Los patrones de comportamiento y la memoria se almacenan dentro de los propios registros. El desafío real, sin embargo, es que los individuos parecen llegar a un acuerdo de manera más efectiva con su propia memoria kármica o encontrarse a sí mismos a través de sus interacciones con otros. Es esta interesante dinámica de encontrarse con uno mismo a través de las relaciones con otros que a menudo hace que los individuos los perciban como la base de sus frustraciones y desafíos, en lugar de aceptar la responsabilidad personal. Y sin embargo, a pesar del hecho de que el karma pertenece a uno mismo, cada alma está constantemente atraída hacia ciertos individuos y grupos que le permitirán encontrarse con ellos en las circunstancias y las relaciones. Esos individuos y grupos, a su vez, se sienten atraídos hacia personas específicas en un esfuerzo por llegar a un acuerdo con sus propias memorias kármicas. Este concepto de patrones cíclicos con grupos de individuos se evidencia entre los casos contemporáneos de Casey. Varias personas que tenían lecturas eran frecuentemente vidas dadas en la historia que progresaron a lo largo de las siguientes líneas: Atlantis, Antiguo Egipto, Persia, Palestina, Europa, América, y luego como contemporáneo de Casey en la primera mitad del siglo XX. Debido a este patrón y el número de personas que solicitaron lecturas de vidas pasadas para ellos y sus familias, algunas relaciones individuales se pueden rastrear durante miles de años. En un esfuerzo por comprender la dinámica del karma grupal que puede estar en juego en nuestras propias vidas, es posible obtener ideas de las experiencias de otros. La experiencia de estas personas y el desarrollo de sus relaciones a través del tiempo puede proporcionarnos algunas ideas interesantes sobre cómo este proceso, de acuerdo con los registros akáshicos de los trabajos pasados, así como la dinámica conectada entre la libre elección y la memoria kármica. Al explorar las historias gráficas de otros contra sus historias del alma, podríamos descubrir karma en acción, el proceso de vida y muerte, renacimiento y el movimiento hacia el individuo. La calidad es similar para cada uno de nosotros. Mirando los registros y las historias del alma de otros seres, podrían permitirnos tomar decisiones más educadas por nosotros mismos a medida que llegamos a término con nuestra propia memoria kármica y el encuentro de patrones del pasado. Con eso en mente, uno de los casos más fascinantes de los archivos de Casey es el de una mujer de 29 años que recibió su primera lectura en enero de 1938. Lo que distingue este caso de cientos de otros es que durante los próximos 6 años, antes de la muerte de Casey en 1945, esta mujer procuró un asombroso número de 83 lecturas para 17 miembros de su familia. Estas lecturas le permitieron entender cómo algunos de sus problemas actuales se relacionan no solo con el presente, sino con un periodo que había ocurrido por más de 100 años, antes de que ella incluso haya nacido. Más que eso, descubrió cómo la mayoría de su familia había estado enredada durante miles de años. Estos eventos y experiencias se siguieron escribiendo en los registros akáshicos, dando impulso y razón a muchas de las experiencias actuales de la mujer. Muy bien, hasta aquí dejo el resumen que estoy leyendo y compartiendo.
continuamos en una segunda parte. Hasta luego.